Hola, buenas. Hace unos pocos días publiqué una encuesta en la comunidad de YouTube para ver qué tipo de tutorial os gustaría que hiciera. Y de estas dos opciones, la que más votos tuvo fue la del reel animado. Así que esto es precisamente lo que vamos a aprender en este tutorial. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental, ya está disponible mi curso, aunque no es solo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación, desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Vale, pues empezamos. Lo primero, voy a importar los archivos. Primero voy a traer todos estos, que son los efectos de sonido. Otra vez, File, Import. Y ahora voy a traer todos estos. Bueno, menos el modelo este 3D, que se llama Sartén, que lo voy a importar luego con el plugin Element 3D. Y para tener todo esto bien organizado, voy a abrir el script este que se llama Order, que nos comparte totalmente gratis nuestro amigo Zabat. Os voy a poner un enlace en la descripción por si lo queréis descargar. Y fijaros si es útil. Yo aquí solo tengo unos cuantos archivos, pero imaginaros que tenéis un proyecto con 50 o más. Pues con todos ellos seleccionados y haciendo clic en organizar archivos y precomps, nos los organiza todos perfectamente dentro de carpetas, modelos GRB, archivos MP3, archivos de vídeo, y la verdad es que es un plugin muy útil. Voy a crear otra carpeta para las composiciones y sobre ella voy a crear la primera, que se va a llamar Reel, de 1080 x 1920, formato vertical, a 30 fotogramas y con 15 segundos sobra. Aquí con clic derecho voy a crear un fondo del tamaño de la composición y el color le voy a poner uno así casi blanco. Ahora con la herramienta texto, igual que en el ejemplo, aquí voy a escribir Editing y a este texto le voy a hacer algunos ajustes. De momento le voy a poner el tamaño en 180 y quiero que este texto esté justificado al centro. Ahora lo tengo justificado a la izquierda, pues haciendo clic en esta opción lo justificamos al centro. Si nos aparecen las opciones de Paragraph, venís aquí a Windows, Paragraph. Vale, Control Alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla y con Control inicio lo centramos ahí en la composición. Y ahora, para que las letras no estén así, tan separadas unas de otras, aquí en esta opción podemos ajustar el kerning. Yo le voy a poner un valor de menos 50. Vale, y estas dos de aquí que están muy pegadas, si ponemos el cursor justo entre medias de ellas y pulsamos la tecla Alt y las flechas del teclado, podemos separarlas un poquito. Y así tenemos perfectamente ajustado el kerning. Vale, esta capa la voy a hacer 3D. Clic derecho, nuevo, cámara. Esta va a ser de 50 milímetros y de un nodo. Otra vez, clic derecho, nuevo, objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y la cámara la emparentamos a él. Vamos a hacer la primera animación. Nos ponemos aquí al inicio de la línea de tiempo. Marcamos un keyframe en la posición y en rotación Z. Y aquí en la posición vamos a hacer un poquito de zoom. En el eje Z le ponemos un valor de 300. Nos movemos ahora hasta el segundo 1.5. Voy a activar dos vistas para verlo mejor. Y ahora en esta parte, la rotación le voy a poner un valor de 180 grados para que la cámara dé media vuelta. Y aquí en Z
voy a mover la cámara hacia atrás. Le voy a poner un valor de menos 2000 píxeles. Y todos estos keyframes con F9 los suavizamos. De manera que tenemos esta animación. ¿Vale? Nos posicionamos justo aquí en estos últimos keyframes. Y esta capa de texto con control D la duplicamos. Y otra vez, control inicio, la centramos ahí justo delante del visor de la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad. Ahora mismo este texto lo tenemos aquí justo delante del visor de la cámara. Voy a hacer control Z para que veáis dónde estaba antes. Cuando lo hemos duplicado, esa era su posición. Entonces, al hacer control inicio, se pone justo delante del visor de la cámara, que es justo lo que queremos. Vale, pero este texto, aquí en la orientación Z, le vamos a poner un valor de 180 grados. Si tenemos pulsada la tecla mayúscula o Shift, nos lo hace de manera muy precisa, de 5 en 5 grados. Vale, pues la orientación, fijaros, la orientación en Z se la ponemos en 180 grados. Y este texto quiero que esté justificado a la izquierda. Y aquí voy a escribir like cooking. Y lo voy a dejar así tal cual. Lo único que le voy a volver a centrar el punto de ancla y lo voy a volver a centrar en vista. ¿Vale? Seguimos. Sobre esta capa voy a hacer clic derecho, nuevo, sólido. Y este se va a llamar sartén. Y es aquí donde vamos a poner el objeto 3D. A esta capa le voy a poner el plugin este de Video Copilot que se llama Element. Y antes de nada, este texto le voy a desactivar el ojo. No necesito que sea visible. Y aquí en la capa del plugin voy a venir a Custom Layers, Custom Text and Mask y en Path Layer 1 voy a elegir el texto que acabo de hacer, el que pone Like Cooking. Ahora no se ve nada porque tenemos que entrar a Scene Setup. Y si hacemos clic en Extrude, ahí tenemos nuestro texto, con su extrusión, que la verdad es que se ve muy chulo. Ahora, sin tocar nada, venimos a Import y vamos a traer el modelo OBJ, este que se llama sartén, que lo tenemos en la carpeta de los assets. Esto lo voy a dejar así como viene por defecto, porque no necesito los materiales. Y mirad, ahí tenemos la sartén. Voy a desactivar de momento el texto. Y a esta sartén le voy a hacer algunos ajustes. Aquí en los materiales, en Physicals 22, le voy a poner esta textura de cromo. Y con eso me vale. Fijaros qué chulo se ve. Ahora en este icono la vamos a rotar 180 grados. Lo podemos hacer también aquí en la orientación. Bueno, 180 no. Le vamos a poner 90 grados para que se quede así en horizontal. Y ahora tenemos que hacer algunos ajustes para que el texto parezca que está dentro de la sartén. Así que con ella seleccionada la voy a hacer más grande. Aquí en Scale. De momento la voy a dejar por ahí. Y voy a activar una vista superior. Y con estos diferentes iconos podemos mover la sartén de diferentes maneras. Con este icono de aquí la podemos mover en cualquiera de sus ejes. La voy a dejar por ahí más o menos. La voy a hacer también más grande. Por ahí. Un poco más hacia atrás. Vale, yo creo que por ahí puede valer. Aquí de nuevo en la vista superior, lo que quiero es rotar un poco la sartén
para que el mango se quede por esta parte. Lo podemos hacer seleccionando este icono. Si tenemos pulsada la tecla mayúscula o Shift, nos rota de 45 en 45 grados. Lo voy a dejar por ahí. Y de nuevo, seleccionando este icono, vamos a volver a posicionar esta circunferencia de la sartén justo debajo del texto, que es esto que vemos aquí. Vale, yo creo que por ahí puede valer. Y también la voy a mover un poquito hacia abajo. Por ahí, un poquito más quizás. Bueno, esto es ir probando hasta que encontréis un resultado que os guste. Yo creo que por ahí puede quedar bien. Una vez que estamos conformes con esta composición, le damos a OK. De todas formas, en cualquier momento podemos volver a Scene Setup y hacer los ajustes que queramos. Vale, fijaros, ahí la tenemos. Lo que pasa está en la misma posición que este texto de aquí. Y lo que quiero es que en este punto esté posicionada la sartén y este texto que pone Like Cooking justo delante del visor de la cámara. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la capa que tiene aplicado el plugin y aquí en grupo 1 desplegamos y donde pone Create Group Null vamos a crear un nulo. Nos ha creado este nulo con el cual podemos modificar la posición, rotación y todas las propiedades de este elemento 3D. Vale, le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar Sartén Controller. Y lo voy a poner justo encima de esta capa. Todas estas las voy a pintar del mismo color. Vale. Ahora, estando aquí en este punto, con control inicio, centramos los elementos 3D ahí en vista. Pero también le tenemos que modificar la orientación en Z o la rotación. Acordaros, mayúscula o Shift presionada para hacerlo de manera muy precisa. Ahí está. ¿Vale? Venga, que vamos bien. Antes de nada, vamos a hacerle también algún ajuste a este modelo 3D. Fijaros, aquí los bordes, que se ven así un poquito dentados. Pues para arreglar esto, vamos a venir a la capa que tiene el plugin y aquí abajo del todo donde pone Output, desplegamos y el multisampling se lo vamos a poner en 32. Fijaros que ha mejorado bastante y ahora el super sampling se lo vamos a poner en 8. Y fijaros ahí la diferencia. Puede ser que el proyecto pese más, pero la calidad es muchísimo mejor. Vamos a crear ahora la primera transición. Seleccionamos esta capa y sobre ella hacemos clic derecho, nuevo, sólido. Y este se va a llamar primera transición. Lo vamos a hacer de 3500 por 3500 píxeles. Y el color le vamos a poner un gris bastante oscuro, así como ese. Si queréis copiar el código, ahí lo tenéis. Le voy a cambiar también el color y a este sólido de la transición le voy a poner el efecto que se llama Jaws, CC Jaws. Y mirar qué es lo que hace este efecto. Nos crea esta transición así con esta especie de dientes, pero yo quiero que esté totalmente recto. Así que aquí le voy a poner un valor de 0. Y en Completion, este valor se lo voy a poner en 100.
voy a marcar un keyframe, tecla U, y esto lo voy a poner justo aquí al inicio de la línea de tiempo. Y debajo de estos le voy a poner el valor en 0. Volvemos a seleccionar todos los keyframes y los suavizamos. Vale, pero una cosa que se me ha olvidado ha sido convertir este sólido a 3D. Pero no pasa nada. Lo seleccionamos y le activamos el icono de 3D. Y sin movernos de aquí, con control inicio, lo centramos ahí en vista. ¿Vale? Ahora se ve perfecto. Seleccionamos todos los keyframes y aquí en el editor de gráfico le vamos a dar una influencia de entre 60 o 65% a los manejadores. ¿Vale? Esto se ve perfecto. Lo que pasa es que tenemos que hacer aquí algún ajuste más. Esta capa que contiene el texto y el modelo 3D, quiero que se revele con esta transición que acabamos de crear. Entonces, vamos a desplegar los track mate y con el pwip la emparentamos al sólido primera transición. Lo que pasa a este sólido tenemos que volver a hacerlo visible. Y bueno, lo tenemos que pasar también por debajo de esta capa. Fijaros ahí. Ahora se ve especial. Venga, seguimos. Aquí en esta carpeta tengo un archivo de vídeo con fuego. Lo voy a poner por aquí encima. Lo convierto también a 3D. Volvemos a centrarlo con control inicio. Y la rotación también se la voy a poner en 180 grados. Ahora, este footage lo tenemos que poner en modo screen o añadir, como queráis. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es ajustarlo aquí por encima de la sartén. Más o menos lo voy a dejar por ahí. Fijaros qué chulo que se ve. Ahora este footage también lo tenemos que hacer mate alfa del sólido de la transición. Así que con el pwip lo emparentamos al sólido. Perfecto. Ahí está. Venga, seguimos. Nos ponemos aquí en estos dos últimos keyframes del nulo. Lo duplicamos, tecla U, estos los borramos y marcamos un keyframe en posición. Y nos vamos a poner en el fotograma 25. Justo ahí. Ponemos ahí este keyframe y el nulo anterior lo emparentamos al nuevo. Y ahora nos vamos a mover hasta el 2.10. Y ahora vamos a mover la cámara hacia la derecha para que todos los elementos se queden por aquí, por esta parte. Le ponemos aquí en X un valor de menos 430. Estos keyframes con F9 los suavizamos. ¿Vale? Pero para que la cámara no se quede parada al llegar a este punto, bueno, ahora no se ve nada porque en esta parte no tenemos ningún texto ni nada. Pero aquí en este punto la cámara se detiene de golpe. Entonces, lo que voy a hacer va a ser seleccionar este keyframe y moverlo un poquito hacia la derecha. Hasta que más o menos ponga por aquí un valor de 402, 405, por ahí. Y sin mover el cabezal, voy a marcar otro keyframe. Ahora este ya lo puedo poner donde quiera. Lo voy a poner aquí en el 320. Bueno, no, en el 310. Justo ahí. Todos estos keyframes
los suavizamos y aquí en el editor de gráficos le vamos a dar esta forma a la curva. Hacemos aquí doble clic y activamos la casilla de continuo. Le ponemos aquí la influencia al 65 y este manejador lo vamos a mover un poquito hacia arriba, por ahí. Y en este lo mismo, doble clic y la influencia se la ponemos al 65%. Yo casi siempre hago esto de los 3 keyframes porque me gusta mucho el movimiento que hace aquí la cámara al detenerse, que lo hace así muy despacio. Vale, nos ponemos aquí en este último y vamos a duplicar, por ejemplo, esta capa de texto, control D, y con control inicio la centramos ahí en vista, pero le vamos a cambiar el color. Le ponemos ese blanco y también lo vamos a poner por aquí arriba. Y este texto, que ya corresponde a la siguiente escena, le vamos a cambiar también el color. Por ejemplo, naranja. Igual que antes, le tenemos que poner la orientación en 180 grados. Acordaros, mayúscula o shift presionada. Aquí voy a escribir First Time y voy a hacerle algunos ajustes al texto. ¿Vale? Una vez que nos gusta cómo se ve, volvemos a centrarle el punto de ancla y volvemos a centrarlo en vista. Venga, que esto se ve genial. Aquí en esta parte vamos a poner otro modelo 3D, ese que veíamos del reloj. Así que sobre esta capa voy a hacer clic derecho, nuevo, sólido. Y este se va a llamar reloj. Lo hacemos del tamaño de la composición y el color da igual. Bueno, pero aquí sí que le voy a poner el mismo color que esta capa de texto. Ahora a este sólido le vamos a volver a poner el plugin Element 3D. Y vamos a entrar a Scene Setup. Y todos estos modelos vienen por defecto con el plugin. Y de todos ellos voy a elegir este del reloj. Y aquí no voy a hacer nada. Lo voy a dejar tal cual viene por defecto. Ok, mirar ahí donde lo tenemos, pues lo tenemos que dejar justo en la misma posición del texto. Vamos a hacer lo mismo de antes. Venimos aquí a grupo 1, desplegamos en Create Group Null y creamos un nulo. Miradlo ahí donde está. Es este de aquí. Le vamos a cambiar también el nombre. Y el color naranja. Y este lo vamos a poner justo encima de la capa reloj. Y ahora, estando en este keyframe, con control inicio, lo centramos ahí en vista. También le tenemos que ajustar la rotación. Le ponemos aquí 180 grados. Y este reloj, hay varias formas de hacerlo más grande. Lo podemos hacer con la escala del controlador. Lo podemos hacer también desde Scene Setup. O también aquí en Particle Replicator. Desplegamos y aquí en Particle Look el tamaño de la partícula está en 10. Se lo vamos a dejar por ahí en 20. Y ahora con el controlador lo vamos a mover un poquito hacia arriba. Y quizás este texto lo voy a mover también un poquito hacia abajo. ¿Vale? Ahora a este reloj le vamos a hacer también una pequeña animación. Que como he dicho antes, la podemos hacer desde el controlador
O también la podemos hacer desde aquí, desde las opciones del grupo 1. Aquí dentro de Particle Replicator venimos a rotación. O bueno, no, lo voy a hacer directamente desde el nulo. Tecla R y aquí en Y, fijaros, podemos controlar la rotación de este objeto 3D. Vale, pues antes de que el reloj aparezca en escena, por ahí más o menos, le voy a poner la rotación aquí en 110, 113, por ahí. Marcamos un keyframe y un poquito más adelante le ponemos la rotación pues por ahí más o menos. Estos dos keyframes los voy a dejar lineales y ahora más adelante le ajustamos el timing. De momento los voy a dejar así. Nos venimos ahora a este último keyframe de este nulo. Lo duplicamos con control D, tecla U y esto lo borramos. Marcamos uno nuevo en posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 1.20 y este keyframe lo ponemos justo ahí. Y ahora en el 4.20 vamos a hacer aquí de nuevo zoom, pero antes de animar este nulo tenemos que emparentar el anterior al nuevo. Ahora sí, aquí le vamos a poner en Z un valor de 0. Y estos dos keyframes con F9 los suavizamos. Vamos a hacer una vista previa de todo a ver qué tal se ve. Venga, que vamos bien. Ahora vamos a crear la segunda transición. Nos vamos a poner aquí en el segundo 2.13 por ahí, un poco antes de que la cámara empiece a hacer zoom. Y sobre esta capa, con clic derecho, vamos a crear un nuevo shape layer. Y este se va a llamar segunda transición. Lo pintamos del mismo color si queremos. Y le vamos a añadir un elipse y un relleno. Fijaros ahí donde lo tenemos. Voy a desplegar ahora aquí en las opciones del elipse y el size voy a marcar un keyframe. Y le voy a poner el valor en 0. Y de este punto me voy a mover hasta el 2.27, justo ahí. Y la escala del elipse se la voy a aumentar hasta que me ocupe todo el espacio de la composición. Más o menos por ahí. 2300 está bien. Estos dos keyframes los voy a dejar también lineales. Y este shape lo voy a pintar de color blanco o casi blanco, por ahí. Y por eso os decía antes lo de ajustar el timing de la animación del reloj. Fijaros que ahí se queda parado. Pues este keyframe de la rotación del reloj lo vamos a mover justo a esta parte, que es cuando ya no se ve en la composición. Y así no se ve cuando se queda parado. Perfecto. Ahí está. Esta capa de la segunda transición la voy a cortar justo por este keyframe. Y voy a duplicar, por ejemplo, otra vez este texto. Control D. Lo pongo por aquí arriba. Le pongo el mismo color. Y con control inicio lo centramos ahí en vista. Pero a este texto, aquí en Z, le voy a poner un valor de -1200.
para que se vaya un poquito más hacia atrás. Y la orientación se la voy a poner en 180. Ahí está. Este texto lo voy a duplicar 3 veces más. Y me voy a ayudar con la capa de audio para ajustar el timing de cada palabra. Tecla L 2 veces y desplegamos las ondas de audio. Y todas estas capas de texto van a empezar en esta parte. Voy a darle a play para escuchar el audio. It doesn't turn out perfect. It doesn't turn out perfect. It doesn't turn out. Aquí, como dice el audio, voy a poner It doesn't turn out. Y con estas 4 capas lo voy a ir ajustando como más me guste. Mirad, si tenemos pulsada la tecla Control y vamos moviendo el cabezal, podemos ir escuchándolo como si dijésemos a cámara lenta. A ver por ahí. This time it doesn't turn out perfect. This time it doesn't turn out perfect. ¿Vale? Yo creo que ahí está bastante bien. It doesn't turn out perfect. Ahora estas capas de texto las tenemos que hacer mate alfa de segunda transición. Seleccionamos el Piwik y emparentamos todas a este Shape Layer. Tenemos que volver a hacerlo visible. Vale, ahí está. Bueno, aquí no se aprecia mucho porque como es del mismo color que el fondo, pero fijaros, si les cambio el color, ahí se puede ver que este círculo, el de segunda transición, nos está revelando estas capas de texto. Voy a hacer Control Z para dejarlas del mismo color que estaban. It doesn't turn out perfect. It doesn't turn out perfect. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect. Venga, seguimos. Vamos a crear ahora la tercera transición, que es esta que viene así en diagonal. Seleccionamos esta capa, clic derecho, nuevo, sólido. Y este se va a llamar tercera transición. El color le vamos a dejar este, que es el mismo que venimos utilizando. OK y OK. Este sólido no lo vamos a hacer 3D ni nada, pero le vamos a poner un efecto que se llama Linear Wipe o barrido lineal si tenéis el After Effects en español. Y mirar, si modificamos este valor, nos va haciendo aquí una especie de barrido. Aquí el Wipe Angle se lo voy a poner en -45, para que la transición venga desde esta parte superior izquierda. Aquí le voy a poner el valor en 100 y voy a marcar un keyframe. Y esta transición va a empezar aquí en el segundo 304. Entonces voy a desplegar los keyframes y este lo voy a poner justo ahí. Y de este punto me voy a mover hasta el
320. Y este valor se lo voy a poner en 0. Igual que antes, estos dos keyframes los voy a dejar lineales. Y esta capa la voy a cortar justo por ahí. Y por ejemplo, esta capa de texto, con control D la voy a duplicar. Y la voy a poner por aquí encima. Y estando aquí en este último keyframe, control inicio y la centramos ahí en vista. Se nos tiene que quedar en el eje Z en un valor de 0. Vale. Este texto lo voy a pintar de color blanco, casi blanco. Y aquí voy a escribir perfect. Venga, que vamos bien. Esta capa de texto la voy a cortar por aquí y estas dos la voy a pintar, por ejemplo, de color verde. Igual que hemos hecho antes, esta palabra tenemos que revelarla con esta transición. Así que la seleccionamos y con el pwip de los track mate la emparentamos a ella. De nuevo tenemos que volver a hacer visible este sólido. Ahí está. Turn out perfect. Pero quizás este texto lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a hacer una vista previa de todo a ver qué tal se ve. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Esto está quedando genial. Nos vamos a poner aquí en el último keyframe. Control D, duplicamos el nulo, tecla U y esto lo borramos. Vamos a marcar uno en rotación Z. Y nos vamos a poner aquí en el segundo 320. Justo ahí. Ponemos ahí el keyframe y nos movemos hasta el 420. Justo encima de este. Y aquí la rotación. Bueno, fijaros que no está ocurriendo nada. Voy a hacer control Z y es porque tenemos que emparentar el nulo anterior al nuevo. Ahora sí, le voy a poner aquí un valor de 270 grados. Y estos dos keyframes con F9 los suavizamos. Doesn't turn out perfect. There is always some. Bien, me voy a poner ahora sobre este keyframe. Y aquí encima de esta capa, con clic derecho, voy a crear un sólido. Y este se va a llamar cuarta transición. La anchura la dejamos como está. Y a la altura le ponemos un valor de 3000 píxeles. El color, bueno, con el gotero, vamos a seleccionar el mismo del texto. Ese blanco. OK y OK. Este sólido lo tenemos que convertir también a 3D. Y estando aquí en el último keyframe, con control inicio, lo centramos en vista. Y la rotación se la ponemos en 90 grados, para que se quede así en vertical. Ahora en esta parte, en el 320, vamos a desplegar la escala de este sólido. Y vamos a desactivar esta cadena para poder mover estos valores por separado. Aquí le vamos a poner un valor de 0. Marcamos un keyframe. Y ahora en el 420 le vamos a poner un valor de 75. Fijaros ahí el movimiento que hace. Vale. Estos dos keyframes los suavizamos. Y nos vamos a poner aquí en el último. Ahora, estos dos los seleccionamos y los vamos a mover un poquito hacia la derecha. Más o menos por ahí.
Y sin mover el cabezal, voy a marcar otros dos nuevos. Y ahora estos dos, el del nulo y el del sólido de la transición, los voy a mover hacia la derecha. Y estos los voy a poner justo aquí en el segundo 520. ¿Vale? Con F9 lo suavizamos y le vamos a dar esta forma a la curva. Hacemos aquí doble clic, bloqueamos la casilla de continuo y aquí le ponemos 65%. Y este manejador lo vamos a mover un poquito hacia arriba, por ahí. Y en este hacemos lo mismo, le ponemos la influencia al 65%. Y en estos de la escala del sólido, vamos a volver a seleccionarlos y a pulsar F9 para que nos los deje como viene por defecto. Hacemos aquí doble clic, activamos la casilla de continuo y la influencia se la ponemos al 65%. Y este lo vamos a dejar por ahí. Doble clic sobre este y le ponemos también la influencia al 65%. Yo casi siempre hago esto de los 3 keyframes porque me gusta mucho el movimiento que hace aquí la cámara al detenerse y cuando comienza la siguiente escena, la verdad es que se ven movimientos muy suaves. There is always something missing. Vale, vamos a duplicar esta capa de texto, la ponemos por aquí encima y le ponemos el color del fondo. Igual que en el ejemplo, voy a escribir There's always. Y esta parte de aquí arriba la voy a hacer más pequeña. Con Control Alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla. Y este texto lo movemos también un poquito hacia arriba, por ahí más o menos. Perfecto. Esta capa de la cuarta transición la voy a cortar justo aquí donde empieza la animación. Y esta del texto también. Y las voy a pintar del mismo color. Bueno, mirad, para que se vea bien, voy a pintar este texto, por ejemplo, de color rojo. Porque como es del mismo color que el fondo, no se aprecia bien lo del revelado que hacemos con la transición. Ahora sí, lo seleccionamos y con el Pick Whip de los Track Matte lo emparentamos a la capa cuarta transición. Igual que antes, tenemos que hacer de nuevo visible este sólido. Ahí está. Perfect. There is always. It doesn't turn out perfect. There is always something missing. Perfecto. Vamos a hacer una vista previa a ver cómo se ve. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect. There is always something missing. It doesn't turn out perfect. Estos textos de aquí me parece que se ven muy grandes y aquí se llega a ver como casi que se sale de la composición, así que los voy a seleccionar y los voy a hacer un poquito más pequeños. Vale, ahí está mucho mejor. Perfect. There is always time it doesn't turn out perfect. There is time it doesn't turn out perfect. There is always something time it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Venga, seguimos. Nos vamos a poner aquí
en este último keyframe. Y vamos a duplicar el nulo para crear un último movimiento. Control D, tecla U. Este lo eliminamos y vamos a marcar uno en posición. Y por ahora voy a desactivar el audio para que no se esté escuchando cada vez. Ah, se me olvidaba. Este texto le voy a poner el mismo color que el fondo. Vale. Y la animación de este nulo va a empezar aquí en el segundo 4:10. Ponemos ahí ese nulo. Y del 4:10 nos venimos aquí al 5:20, justo encima de este. Emparentamos el nulo anterior al nuevo. Y aquí en Y vamos a mover hacia la derecha hasta que no se vea nada en la composición. Más o menos por ahí. Seleccionamos los dos, F9, y con clic derecho le vamos a poner una influencia del 65% a los manejadores. Editing is like cooking. The first time, it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Venga, seguimos, que todavía nos falta que hacer algunas cosas. Para el último texto voy a duplicar, por ejemplo, este, control D, y lo voy a poner por aquí arriba. Y con control inicio lo centramos ahí en vista. Le ajustamos la rotación y aquí voy a poner, por ejemplo, suscríbete. There is always something missing. Editing is like cooking. The first time, it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Vale, en esta parte, para que no se vea el texto por ahí, más o menos aquí en este keyframe, que ya está a punto de llegar, pues voy a cortar la capa por ahí. Something missing. Editing is like cooking. The first time, it doesn't turn out perfect. Editing is like cooking. The first time, it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Vale, esto se ve genial. Como veíamos en el ejemplo, aquí detrás de este último texto se veía un salero. Que lo tengo por aquí en los archivos GLB, pero fijaros, lo voy a poner por aquí para mostraros lo que ocurre. Aquí le voy a dar a OK, lo voy a hacer del tamaño de la composición y otra vez OK. Y en este último keyframe me voy a posicionar por ahí, voy a seleccionar la capa, el modelo GLB y con control inicio lo voy a centrar ahí en vista. Le voy a ajustar la rotación. Aquí en X también lo puedo rotar un poquito hacia adelante para que dé esta perspectiva de 3D. Pero fijaros, ¿qué pasa cuando nos cambia el motor de render de Classic a avanzado 3D? Lo vamos a ver aquí. Al cambiar a avanzado 3D se nos habilitan todas estas opciones, pero en cambio todas estas están desactivadas, como los efectos, los modos de fusión, los estilos de capa, track mate, las máscaras, todo esto no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas transiciones que hemos hecho con capas de forma y sólidos, pues dejan de hacer efecto. Fijaros. Mirad, la capa del fuego igual. La pusimos en modo añadir
pero los modos de fusión tampoco funcionan. Y los track mate tampoco, así que esta transición del círculo pues no nos revela este texto que hemos creado. Así que para solucionar todo esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a poner la composición en Classic 3D, este modelo GLB lo voy a eliminar y voy a venir a la carpeta de las composiciones. Voy a crear una nueva que se va a llamar Reel Efectos. Voy a dejar todo como está. Y esta que se llama Reel, que es en la que hemos estado trabajando, con Control D la voy a duplicar y esta se va a llamar Reel Advanced 3D. Vale, entramos a esta composición y aquí vamos a poner el modelo GLB. Ok, nos ponemos aquí en este último keyframe y con control inicio lo centramos ahí en vista. Le ajustamos la rotación, 90 grados, lo movemos también un poquito hacia abajo y aquí en el eje X le vamos a poner, por ejemplo, esta perspectiva. Desplegamos la rotación y aquí en Z le vamos a poner una expresión. Tecla Alt presionada, hacemos clic en el reloj y escribimos time por 50 para que esté ahí rotando todo el tiempo. Thing missing. Para que no se vea por aquí por esta parte, lo vamos a cortar más o menos por aquí por este keyframe. Seleccionamos la capa del modelo y la cortamos justo por ahí. Y ahora en esta composición que le hemos puesto Reel Advanced 3D, le vamos a activar el icono de solo a este modelo GLB para quedarnos solo con esta capa. De manera que no se ve nada, solo el salero. Nos venimos a la composición Reel Efectos y aquí vamos a poner la del reel original y por encima vamos a poner la que tiene el motor de render avanzado 3D. Y los track mate funcionan perfectamente, al igual que los modos de fusión. Y como la animación de cámara es la misma en las dos composiciones, pues no tenemos ningún problema con esto. Lo que pasa, quiero que este salero esté detrás del texto. Entonces vamos a hacer una copia más. Aquí en la del reel original, Control D, y a esta le vamos a poner Reel Texto Final. La vamos a poner por aquí encima. Entramos a la composición y el texto final, que es esta capa, le vamos a activar el icono de solo para ver solo este texto. Así de fácil. Y si nos venimos a Reel Efectos, ahora ya vemos que el salero está detrás del texto. Lo que pasa en esta de Reel original, esta capa del texto la voy a desactivar para que no se vea dos veces. ¿Vale? Y a estas dos le voy a desactivar el audio para que no se oiga en las tres. Vamos a hacer una vista previa de todo esto a ver qué tal se ve. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect. There is always something missing. Bueno, pues esto se ve espectacular. Si queremos, aquí a esta composición de Reel Efectos, pues ya que le hemos puesto ese nombre, le vamos a poner alguno de ellos. Con clic derecho voy a crear una capa de ajuste que se va a llamar Posterize Time y le voy a poner ese efecto. Y en lugar de ver la composición a 30 fotogramas,
Le voy a cambiar aquí a 15. Pero esto ya también son gustos personales. Si os gusta cómo se vea 30 fotogramas, la podéis dejar sin problema. A mí la verdad es que para ciertas animaciones me gusta mucho ponerle este efecto. Editing is like cooking. The first time it doesn't turn out perfect, there is always something missing. Y prácticamente la animación ya está terminada, pero voy a compartir un pequeño vídeo en Patreon explicando cómo he mejorado el look de la animación con un par de plugins. Además, voy a explicar brevemente cómo he puesto los efectos de sonido a este reel. There is always something missing.